Quiero compartir por unos minutos, y si el apóstol no se pasó del tiempo, yo tampoco me voy a pasar del tiempo, porque después el almuerzo, siempre me ponen antes del almuerzo, es como una prueba que Dios tiene conmigo, pero está bien. Le puse como título a este mensaje: rompiendo el ciclo. Dios es el Dios que rompe los ciclos. Dios es el Dios que irrumpe en nuestra vida. El ciclo natural de la vida es nacer, crecer y morir. ¿Sí o no? Nacemos, crecemos y morimos. Pero en el reino de Dios nacemos, morimos y nos multiplicamos. Lo voy a volver a repetir. En el ciclo natural tú naces, creces y mueres. Pero en el reino de Dios tú naces, mueres y comienzas a crecer. Es imposible crecer si antes no has morido a tu vida. Es imposible crecer si primero no hay un proceso de muerte. Multiplicación para el mundo es una opción. Para los hijos de Dios es un mandato. Multiplicación para el mundo depende si hacen bien su trabajo. Pero multiplicación en el reino de Dios depende que Dios ponga su mano sobre ti. Y no importa dónde estés, te vas a multiplicar. En el reino de Dios nacemos, morimos, nacemos de nuevo y nos multiplicamos. ¿Cuántos quieren multiplicarse? Y quiero hablar por unos momentos de un hombre en la Biblia que tenía grandes promesas de Dios. La mano de Dios estaba muy fuerte con él, tenía dones, talentos. Dios lo ocupaba como profeta para hablarle a Israel en medio del cautiverio. Quiero que veamos por unos momentos la vida de Ezequiel. Ezequiel era un hombre de altar. Ezequiel era un hombre que la palabra en hebreo significa Dios fortalecerá o Dios me fortalece. Él creció en el altar con aspiraciones de ser el nuevo sumo sacerdote. Sabía cómo hacer un culto, sabía administrar la presencia de Dios. Dios le había hablado tan claro a un hombre, pero el ambiente en el que estaba, la temporada que le tocó vivir, lo hizo detenerse y pararse. Era el hombre de Dios. Su asignación era crear el ambiente para la presencia de Dios, quemar incienso, adorar a Dios. Y en el capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, quiero leer la palabra de Dios. Dice: el día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quedar, entre los cautivos. Y de pronto los cielos se abrieron y tuve una visión de parte de Dios. Estaba en medio de los cautivos. Había un mover de Dios aún en medio del cautiverio. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que aún en medio del cautiverio Dios puede abrirnos los cielos? Aún en medio de las pruebas Dios puede hablarte. Aún en medio de los procesos duros de nuestra vida, Dios siempre nos da una palabra. Babilonia había tomado los mejores de Israel para llevarlos cautivos. Babilonia no escogió los peores, Babilonia escogió los mejores para llevarlos cautivos. Los mejores carpinteros, los mejores arquitectos, los mejores constructores, los mejores panaderos, lo mejor de lo mejor. Babilonia lo identificó y lo llevó cautivo. Por eso siempre el diablo se fija en los mejores de los mejores. Mire, el que no tiene hambre de Dios, el tibio, ni el diablo lo visita. Porque la Biblia dice que los tibios Dios los vomita. Entonces hay gente tan tibia que ni el diablo los visita. El diablo dice: está mejor ahí sentado en la iglesia, con un pie en la iglesia y con un pie afuera. ¿Esto es una conferencia o no es una conferencia? ¿Puedo predicar como en una conferencia o no puedo predicar como en una conferencia? Siempre el diablo se lleva cautivo y mantiene opresos a los mejores. Si estás sintiendo un momento de opresión, de cautiverio,
quiero animarte con esto. Quiero que te goces, porque eres lo mejor de lo mejor. Eres lo mejor de lo mejor. Satanás no ataca nada que Dios no ha propuesto bendecir primero. Cuando el diablo te ataca, es porque Dios ya puso sus ojos sobre ti. Es porque Dios ya puso sus ojos sobre tu descendencia, porque Dios ya puso sus ojos sobre tu familia. El ataque del diablo simplemente es una señal que Dios está contigo. El ataque del diablo simplemente es un empujón de Dios, decir tranquilo, es una señal de que yo estoy contigo. La buena noticia es que el diablo no puede detener la unción. Lo único que va a conseguir es darte vuelo, es agarrar más fuerza. 2015, a mi hermano David le diagnostican cáncer. A mi papá le da un ataque al corazón y yo estaba en Dallas. El diablo pensó que nos iba a detener, pero lo único que logró fue que la iglesia se activara en oración. Lo único que logró es que los que estaban tibios se volvieran en fuego del Espíritu Santo. Lo único que volvió es que la gente volviera a encenderse una vez más. Creyó que nos estaba deteniendo, creyó que nos estaba matando, pero lo único que logró fue darnos más impulso. Quiero profetizar sobre tu vida en esta tarde, que el ataque del diablo en tu vida te va a dar más impulso. El ataque del enemigo te va a dar más impulso. La opresión que estás viviendo fuera y adentro, Dios lo va a ocupar como para levantarte como una plataforma e impulsar tu vida, impulsar tu ministerio. Gloria a Dios. Versículo 1, Ezequiel dice: los cielos se abrieron y tuve una visión. Los cielos se abrieron y tuve una visión. Versículo 2, y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Siempre una palabra de Dios me va a levantar. Mira, Dios siempre quiere hablarte, pero Él espera que tú primero te levantes. Él no le habla a nadie que está tirado en el piso. Él no le habla a nadie que se ha rendido. Él no. La palabra es de Dios, pero hijo de hombre, tú te tienes que poner en tu... Yo no sé qué te tiró al piso, yo no sé qué te cayó, yo no sé qué te cortó las piernas, yo no sé qué es lo que logró que te quedaras en el piso, pero vengo a profetizarte en esta tarde que Dios te está diciendo: no es tiempo de estar detenido, no es tiempo de estar en el piso, es tiempo de ponerte de pie. Hijo de hombre, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, porque Dios quiere hablar contigo. Dios siempre te quiere hablar, pero Él está esperando que alguien tome el coraje para ponerse en sus pies y recibir de parte de Dios. Solo una visión de Dios me puede poner de pie. Solo una visión de Dios me puede dar destino. Solo una visión de Dios me va a dar la gracia, me va a dar la habilidad. Dios te va a hablar, pero tú te tienes que levantar. Dios te va a hablar, pero tú te tienes que poner sobre tus pies. Versículo 2, mira lo que dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre. Lo único que Dios está esperando es que te pongas de pie. Pastor, que no tengo fuerza. Si te pones de pie, el Espíritu Santo le va a dar fuerza a tus piernas. Así lo dice. El Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies. Lo único que Dios espera de esta conferencia es que salgas de aquí puesto en pie, erguido, creyendo en las promesas que Dios ha declarado sobre tu vida, sobre tu familia. Y mientras te paras, Él te va a llenar. Mientras te pones de pie, Él te va a impulsar. Mientras te pones de pie, Él te va a dar fuerza a cada paso que des. Luego que me habló, me llenó con su Espíritu Santo. Permiso. Ya son 40 años, entonces ya no me puedo tirar. El orden es: me habló y me llenó con su Espíritu Santo. Yo anhelo la llenura del Espíritu Santo. Amamos al Espíritu Santo.
Pero nunca podemos poner primero una manifestación del Espíritu Santo antes que la palabra de Dios. Él me habló y me llenó del Espíritu Santo. Él me habló y me renovó las fuerzas. Todos queremos la llenura del Espíritu Santo, pero nadie quiere amar la palabra. Nadie quiere permanecer en la palabra. Nadie quiere pasar horas escudriñando la palabra. Hay veces que pasamos horas en un versículo, en un versículo, en un versículo. ¿Por qué no me puedo salir del versículo? Porque algo nuevo Dios te quiere dar en ese versículo. Dios te quiere dar una revelación nueva después de esta conferencia. Dios te va a llenar con su Espíritu Santo a medida que ames la palabra de Dios, a medida que crezcas en la revelación de la palabra de Dios. Dios está esperando una generación hambrienta por la presencia, pero por la palabra. Jesús abrió el libro y dijo: el Espíritu Santo Dios está sobre mí por cuanto me ungió para. ¿Pero qué abrió? El libro. Dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, pero ¿quién lo dijo? La palabra. El libro. Necesitamos volver al libro. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a la instrucción. Necesitamos volver a lo que nos dio vida una vez más. Si te pones en tus pies, Dios te va a llenar y Dios te va a hablar. Pero primero te habla y luego te llena. Levanta tu mano al cielo conmigo y dile: Dios, lléname, pero háblame primero. ¿Sabe por qué las manifestaciones del Espíritu Santo son como olas? Van y vienen, pero la palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra te va a dar solidez, te va a dar fundamento. Es la palabra de Dios. Hay momentos en nuestra vida que lo único que nos va a poner de pie y nos hará caminar una vez más es la llenura del Espíritu Santo. Porque hay veces que las fuerzas se cansan. Hay momentos del camino que no queremos seguir caminando, que no queremos seguir confiando en la gente, que no queremos abrir el corazón a nadie más. Pero son en esos momentos donde el Espíritu Santo te vivifica, llena tu vida con una palabra y fortalece tus piernas para seguir caminando. Romanos 8:18 dice: de hecho considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, para que quede la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavitud, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Este hombre se puso de pie, pero pasó el tiempo y como no escuchó de nuevo la voz de Dios, se volvió a sentar. Se frustró. ¿Por qué te leo este libro de Romanos? Porque hay frustraciones que Dios permite para romperte, para hacerte de nuevo y para levantarte. Hay frustraciones que no vienen del enemigo. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensanchaste como se afina la plata, hiciste pasar hombres sobre nuestra cabeza, pero nos sacaste esa abundancia. Tenemos que aprender a discernir un ataque del diablo y una prueba que Dios nos está permitiendo vivir. Cuando es un ataque del diablo, usted va a orar, va a ayunar y se va a ir el problema. Pero hay frustraciones que oras, ayunas, pactas y se mantiene. Es que Dios te quiere enseñar algo. Es que Dios te quiere afinar el oído en el secreto una vez más. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión, y sobre los sauces de la ciudad colgamos
nuestras arpas. ¿Dónde estaban? En el cautiverio, junto a los ríos de Babilonia. Pero la frustración era tan grande que llegó un momento que colgaron las arpas. Mire, el enemigo no gana cuando te detiene. Él gana cuando dejaste de adorar. Él gana cuando colgaste el arpa. Él gana cuando es tanta la frustración que dijiste, me voy a dedicar a algo más. Quizás Dios se equivocó conmigo. Voy a colgar el arpa. Voy a dejar stand-by el ministerio. Solo voy a ir a la iglesia a congregarme. Solo voy a esconderme. Colgaron el arpa. Y hay momentos en tu vida y en la mía. Es que el dolor es tan grande que nos lleva a colgar el arpa, que nos lleva a parar de adorar. Yo no sé qué fue lo que pasó que te llevó a un punto de tanta frustración que colgaste la herramienta que Dios te dio para adorarle. El arpa era un instrumento de Dios para exaltar a Dios. Pero llegó un momento que los hombres, los profetas, los adoradores colgaron sus arpas. Pero yo siento muy fuerte esta mañana que Dios te trajo a esta conferencia para decirte, ¿veis esa arpa que está ahí? Vuélvela a tomar. Vuelve a tomar el arpa. Vuelve a tomar el desafío. Sigue insistiendo con el terreno. Sigue insistiendo con el crédito. Sigue insistiendo con esa persona. Sigue insistiendo con la iglesia. Sigue insistiendo con el ministerio. Dios te trajo a esta conferencia para devolverte el arpa que habías colgado. Dios te trajo a esta conferencia para restaurar ministerio. Dios te trajo a esta conferencia para restaurar matrimonio. Dios te trajo a esta conferencia para activar el adorador que había en ti. No dejes que el enemigo gane. No importa lo que pase, sigue adorando. Sigue adorando. Y como se llenó de frustración, se cansó de luchar, se cansó de pelear por no ver los sueños realizados. Escúcheme bien, la falta de resultados siempre traerá frustración. Pero tengo que aprender a identificar en qué temporada estoy de la vida. Hay veces que nosotros queremos resultados cuando Dios te está diciendo, no es tiempo de ver resultados, es tiempo de echar raíces. Todo lo que está plantado florece. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que quiere fruto, quiere resultado, pero no le gusta plantarse. No le gusta echar raíces, no le gusta comprometerse. ¿Sabe por qué hay tantas personas viviendo en unión libre sin casarse? En la iglesia, porque no quieren compromiso. Es que pastor, usted no la conoce. Usted no lo conoce. En Dios no hay término medio. Bendición o maldición. Y si hay áreas de tu vida que no están bajo la bendición de Dios, están bajo la maldición del enemigo. No hay término medio. No podemos pintarte algo gris. Dios es un Dios fiel. Capítulo 2. El hombre de Dios se pone sobre sus pies, tuvo una visión y Dios lo llama por su nombre. ¿A cuánto le gustaría que Dios lo llame por su nombre? Imagínate, en el peor momento de su vida, el cielo se abre y Dios lo llamó por su nombre. Ya si no creía era... Pero mira lo que dice el versículo 8. Terminamos de leer en el capítulo 2. Pasó el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 antes del 8. Esa es la mayor revelación que te voy a dar esta tarde. Ezequiel 8:1 dice: en el sexto año, en el mes sexto, a las 5 días del mes, aconteció que yo estaba... ¿Cómo estaba? Pero si Dios lo había puesto de pie.
Capítulo 2, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Imagínate la voz de Dios. Ezequiel, ponte de pie. Cualquiera se pusiera de pie. Pero pasaron los capítulos, pasó la historia, pasó el proceso, y esas fuerzas que lo mantuvieron de pie en algún momento lo hicieron sentarse otra vez. Mira a alguien y dile: ¿cuántos capítulos vas a aguantar? ¿Sabes por qué? Porque vas a salir empoderado de la conferencia. Vas a salir lleno del Espíritu Santo de la conferencia. Pero ¿cuántos días te va a durar? Ezequiel se puso sobre sus pies, pero la frustración lo hizo sentarse otra vez. Capítulo 8, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, ¿o no? En el 6º año, el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Porque cuando tú te sientas, los que te siguen también se van a sentar. Cuando tú dejas de correr, los que te van siguiendo atrás también van a dejar de correr. Cuando tú le sacas el pie al acelerador, los que están atrás tuyo también lo van a hacer. Pero si tú no paras de correr, si tú no le sacas el pie al acelerador, la gente que te sigue va a correr detrás de ti. Va a ir al mismo. Escúcheme, la iglesia va al ritmo de su pastor. La iglesia va al ritmo de su pastor. Hay gente que llega a mí y me dice: pastor, usted no para. Y tú tampoco tenés que parar. Tú tampoco tenés que parar. Mire, se sentó. Yo no sé qué es lo que te pasó, que te hizo sentarte otra vez. Porque la voz de Dios era la voz genuina de Dios, era un llamado de Dios. La presencia de Dios estaba con él. Dios le habló directamente: Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Pero en el capítulo 8 él se sentó otra vez, y los que estaban alrededor de él se sentaron juntamente con él. Miren lo que dice la Biblia. Allí se posó sobre mí la mano del Señor. Versículo 2. Esto es poderoso. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, y el aspecto era de bronce refulgente. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó a las visiones. Capítulo 2. Dios te habla por tu nombre. Capítulo 2. Dios te levanta. Capítulo 2. Dios te llama por tu nombre. Te llama y tú te levantas. Pero cuando Él ve que te sientas de nuevo, Él te toma del pelo, te hace una buena zamarreada y Él te pone de pie. O te levantas o te levantan. Quiero que le digas a alguien: o te levantas o Él te va a levantar. Pero no hay opción de quedarse en el piso. No hay opción de detenerte. O te levantas o Él te va a tomar por los pelos, te vas a amarrar y te va a decir: ¿qué estás haciendo sentado? ¿Qué estás haciendo detenido? ¿Qué estás haciendo sin iglesia? ¿Qué estás haciendo desconectado? Ponte de pie una vez más. Mire, hay gente que está esperando una consejería más. Hay gente que está esperando un encuentro más. Hay gente que está esperando una visitación más. Pero hay gente que lo único que necesitan es un buen zamarreo. La Biblia habla de 4 tipos de tierras, ¿verdad?
La que cayó junto a las piedras, junto a las espinas, junto al camino, y la buena tierra. Entonces del 100%, un 25% es buena tierra. ¿En quién te enfocas tú? Nos enfocamos en la buena tierra, en la que oye y entiende. Pero ¿qué pasa con el 75% restante? El 75% restante tiene la capacidad de convertirse en una buena tierra. ¿Cómo, pastor? Con una tormenta. Porque en las tormentas las tierras se mezclan. Esto no es una conferencia, es una tormenta donde tierras se están mezclando. No importa si eres del camino, no importa si eres de los espinos, no importa si en un momento ahogaste la palabra. En un lugar como este te vas a reunir con una buena tierra y eso se te va a pegar, la fe se te va a pegar. Dios te trajo para convertirte en una buena tierra. Dios te trajo para convertirte en una buena tierra. Alguien tiene que celebrar, porque la promesa es que la buena tierra siembra 100 veces más. 100 veces. Nuestra vida es cíclica. Nos levantamos, nos frustramos y nos volvemos a sentar. Nos levantamos, nos frustramos y nos volvemos a sentar. Pero Dios comienza a romper el ciclo cuando nos agarra del pelo. No menosprecies los mechoneos de Dios. ¿Sabe por qué tu vida no crece con un mensaje motivacional? Tu vida crece cuando te corrigen. Tu vida crece cuando te dejas corregir. Tu vida crece cuando te plantas. Tu vida crece cuando te dejas corregir por tu pastor, por tu apóstol. Dios rompe los ciclos de nuestra vida, irrumpiendo. Es como Dios dice: ¿sabes que me tiene cansado? Lo voy a agarrar del pelo, lo voy a tomar. Dice que lo levantó entre el cielo y la tierra. ¿Te imaginas eso? Entre el cielo y la tierra. Es que Dios sigue siendo tan bueno con nosotros que no nos habla una sola vez. Él nos sigue hablando. Él nos sigue dando oportunidades. Dios es tan bueno que a los mandamientos le puso promesas. Dios es Dios. Él podría mandar y nosotros tuviésemos que obedecer. Pero Él es tan bueno que Él puso mandamientos con promesa para que nosotros nos inclináramos a obedecerle. Él es tan bueno que Él fue a la cruz, murió por nosotros, nos dejó el Espíritu Santo, se metió dentro de nosotros para que así lo obedezcamos. ¿Sabe cuál es el problema que veo? Es que hay gente que tiene poco aguante. Hoy le llaman la generación de cristal. La semana pasada tuve una conversación con uno de los líderes de jóvenes. Me dice: pastor, te quiero hablar de una situación. Sí. Me dice: lo que pasa es que me pasó una situación y me sentí usado. Para. ¿Cómo te sentiste? Usado. ¿Y no tuviste años para que Dios te usara? ¿No tuviste años orando que Dios te usara? Y en la primera que te sentiste usado por alguien, ¿quieres renunciar?
No podemos pretender solamente ser usados, porque van a haber momentos donde la unción nos va a hacer bendecir a alguien, pero van a haber momentos donde te vas a sentir usado por las personas. Por eso Jesús crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Es imposible crecer en gracia para con Dios y no crecer en gracia con los hombres. Porque algunos dicen: no, pastor, yo le sirvo a Dios y no me importa nada más. Pero tenemos que crecer en gracia para con Dios y gracia para con las personas. Aguanta. Sécate las lágrimas y aguanta. Si usted comienza a leer la historia de los cautivos en Salmos habla mucho acerca de los cautivos. Yo le leí, dice que estaban sentados llorando frente al río, colgaron sus arpas. Versos más adelante dice lo siguiente: iban andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. El problema no es llorar, el problema es llorar sentado. Llora todo lo que quieras llorar, patalea todo lo que quieras patalear, pero hazlo caminando. Hazlo siguiendo. Iban andando y llorando, andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, andando y llorando. Escúchame bien, Dios te trajo a esta conferencia para secar tus lágrimas. Dios te trajo a esta conferencia para restaurarte. Dios te trajo a esta conferencia para sacarte la traición del corazón. Andando y llorando. Dios deposita su unción sobre quien la puede aguantar. Dios deposita sus dones frente a quien los administre bien. La Biblia declara que si habláramos en lenguas, si profetizáramos, si vendiéramos todo lo que tuviéramos y lo diéramos a los pobres, pero sin amor, nada soy. Es como un metal que resuena, sin contenido. Entonces, los dones Dios te los da para la edificación de la iglesia, pero lo que te habilita para ejercer bien el don es el amor. Un don sin amor se transforma de una herramienta a un arma. Cuando ejerces el don sin amor, lo único que vas a hacer es lastimar a la gente. En buen chileno, pasarle una navaja a un mono. Mi hermano, el don Dios lo dio. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Señor. Pero lo que te habilita para ejercer bien el don es amar primero a las personas que estás bendiciendo. Es amar a las personas. Lo que hablaba el pastor del avivamiento, un avivamiento de amor. Entonces, el don sin amor se transforma en dolor. No me la copien esa. Pero Dios deposita su unción frente a alguien que la puede resistir. Dios se toma años para procesar a alguien, para levantarlo en un momento. La gente hoy día ve las redes sociales y cree que es así de rápido. Yo estuve 10 años pastoreando a los jóvenes de mi iglesia en la sinagoga y nunca crecimos a más de 100 jóvenes. 10 años, pastor. Yo veía a los demás crecer y me frustraba. Yo me paraba en la esquina de Copiapó con Portugal y profetizaba a las multitudes. No llegaba nadie.
Me acuerdo que una vez me invitaron a hacer algo evangelístico a la plaza de San Carlos, en el cine de San Carlos. Habíamos más en el altar que en el cine. Y en la campaña evangelística no llegaba nadie. Lo único que pasé fue frío. Me acuerdo que de repente pasa alguien y era un curadito que empezó a hacer pipí al lado de ahí donde estábamos. Ojalá Dios haya tocado el curadito. Porque Dios ocupa años para procesarte, para preparar el recipiente de la unción. Yo ya era pastor, predicaba los domingos, pero el lunes me ponía zapatillas e iba a pagar las cuentas porque era el junior de la iglesia. Cuando me casé, mi papá dijo: te voy a contratar. Yo dije: gloria a Dios, tiempo completo, vas a ser el junior de la iglesia. Ahora, en ese tiempo, para los jóvenes acá, nada se pagaba por internet. El banco, las cotizaciones, el agua, el gas, todo había que hacer fila. Yo dije: bueno, un año voy a estar procesado. 8 años. Pastor, 8 años siendo el junior de la iglesia. El domingo en la noche Dios me usaba, gloria a Dios, Dios me usaba. Pero el lunes en la mañana el diablo me hablaba al oído: solo para esto eres bueno, para pagar las cuentas. Todos ven el fruto. Nunca critiques a alguien que tiene fruto porque no sabes el precio que ha pagado. El diablo me hablaba al oído en la fila. Llegaba un poco atrasado, 450 el número. Yo veía Servipack y empezaba a reprender en el nombre de Jesús. Lo que el diablo no sabía, que fue en la fila donde yo tuve mis mayores encuentros con el Señor. Lo que el diablo no sabía, que fue en la fila donde Dios comenzó a tratar mi corazón. Lo que el diablo no sabía, que fue en la fila de Servipack donde Dios comenzó a tratar con mi orgullo. Comenzó a morir mi yo. Comenzó a morir las ganas de brillar. Pastor, yo veía gente en las conferencias y yo decía: ¿por qué no estoy ahí? Yo decía así: Señor, me estáis desaprovechando. Señor, tenía a Alexia en el banco. Así yo le hablaba al Señor. Muy bien, 500 números la fila. Siempre que le decía eso, como que la fila subía más. Diablo cochino. Mi primera vez que prediqué, alguien se me acercó y me dijo: sigue cantando. Le digo la verdad, fue una vigilia. ¿Sabe lo que hice? Me tiré en el piso. Pero Dios me llamó por mi nombre y me dijo: ponte de pie. Hijo de hombre, ponte de pie. No pretendas que todo el mundo le va a gustar tu ministerio. No le pretendas caer bien a todo el mundo. No somos moneditas de oro. Yo por años me enfoqué en un hijo de Dios en la sinagoga, que cuando todos adorábamos él estaba así. Entonces dije: cuando yo haga adorar a ese, me voy a graduar. Dije: me voy al cielo. Y un día estaba adorando y le estaba hablando eso al Señor. Y Dios me dice: él nunca va a adorar. No te enfoques en él. Me dice: mira a la derecha. Y había un hombre quebrantado en la presencia de Dios. Había uno sin recibir el mensaje
pero cientos quebrantados por la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que nos enfocamos en el mal comentario en Instagram, nos enfocamos en alguien mal que nos dijo algo, pero no nos enfocamos en la gente que sí está recibiendo el mensaje. A los suyos vinieron, los suyos no lo recibieron, más a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Enfócate en los que te reciben el mensaje, enfócate en los que celebran contigo, enfócate en ellos. Y a los que no te reciben el mensaje, dile Dios te bendiga. A los que no te reciben el mensaje, dile gloria a Dios. Pero enfócate en la gente que sí recibe el mensaje. Dios toma años para procesar a un hombre, para un momento, para una temporada. La semana pasada, por primera vez en mi vida, gloria a Dios, le prediqué a 15,000 personas en el Coliseo de Lima, en Agua Viva, Perú. Pero cuando estaba subiendo ahí a la plataforma, ¿sabe lo que me acordé? No. Me acordé del cine de San Carlos, cuando no llegó nadie. Si yo no hubiese sido fiel a esos 50 jóvenes, nunca hubiera visto los 1,500 jóvenes que hoy día pastoreamos. Pero permanecí, pero aguanté. No necesitas una nueva unción, no necesitas una nueva revelación, necesitas aguantar, necesitas tener el poder de aguantar, necesitas tener la capacidad de seguir firme a pesar de las circunstancias. Aguanta. O te levantas solo, o Dios te levanta. Ya voy a terminar. En 2019, cuando vine acá y Dios me habló, me dice, algún día vas a estar predicando ahí. La profeta me dio una palabra. Tú me la mandaste al WhatsApp. Lo que ella no sabía que era la tercera confirmación de esa palabra. Y entre todas las cosas que me dijo, ella me dijo, veo el Estadio Nacional. Gloria a Dios. Semana pasada, la semana pasada, y lo cuento acá porque aquí Dios me dio la tercera confirmación. La semana pasada, en fe, fui a arrendar el Estadio Nacional. 2025, vamos a llenar el Nacional de jóvenes para la gloria del Señor. El Nacional se va a llenar de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando aguantas, Dios te dice, estás listo, estás lista. Los necesitamos a todos para llenar el Nacional. ¿Sabe qué? Con esto voy a terminar. Me dio tanta rabia ver el Lollapalooza lleno, viendo un satanista. Cuando vi esa foto, algo me pegó en el espíritu. Y Dios me dijo, ¿qué estás esperando? Así que fuimos a tomarlo en fe. 25 de septiembre del 2025. Agéndelo ahí. Hasta Daddy Yankee vamos a tener que traer para llenarlo. Porque Dios nunca te va a dar lo que no puedas mantener. Dios procesó a José 13 años, pero reinó por 80 años. José en la casa de su papá soñaba. José en la casa de Potifar soñaba. Pero cuando pasó en la cárcel, comenzó a interpretar los sueños. No fue hasta que llegó a la cárcel que Dios le subió el nivel de la unción.
Y Dios permite cárceles en nuestra vida simplemente para hacerte subir de nivel de unción, simplemente para llevarte al siguiente nivel. Porque cuando Dios quiere levantar un hombre, primero lo hace bajar. Jesús, antes de ir al cielo, fue a lo más bajo. No solamente para tomarle las llaves del Hades, sino para modelarnos una cultura. ¿Tú quieres subir? Primero tienes que bajar. De eso se trata el reino. De eso se trata el evangelio. Y Dios te trajo hoy día para romperte el ciclo, para meter su mano y ponerte sobre tus pies. ¿Qué estás esperando para hacer la voluntad de Dios? Yo tengo un sueño. Quiero ver más iglesias que farmacia en mi país. Tienes que entender que cada vez que una iglesia se planta, no es la competencia de otra iglesia. No es la competencia de otra iglesia. Es el complemento. Dios te está, pastores, que Dios me, en la misma cuadra, Dios te está enviando refuerzos. Cuando entendemos que el reino de Dios no se trata de competir con nadie, sino que se trata de complementarnos entre nosotros, el reino de Dios va a avanzar. Tu vida va a avanzar. Esa bendita fila fue mi proceso. 8 años. Hoy día tengo 40 años. Soy pastor hace 20 años. Pero la generación de hoy día, el primer año, quieren tirar la toalla. El primer año que no les resultó algo. Yo estuve 10 años con los mismos. ¿Sabe lo lindo? Que esos 50 hoy día son todos los líderes que me ayudan a pastorear los 150. Porque cuando tú permaneces, Dios te trae gente que va a permanecer junto contigo. Cuando tú permaneces en medio de la lucha, Dios te va a conectar con personas que van a mantenerse a lo largo de los años contigo. Estábamos hablando en la oficina recién. El sucesor de Elías no era Eliseo. El sucesor de Elías era el servidor que dijo: ve una pequeña nube como la mano de un hombre. Si ese tipo hubiese estado hoy día aquí, estaría en todos los congresos, porque él vio la nube, porque él vio una manifestación sobrenatural que los demás no veían. La unción estaba sobre él. La visión espiritual la tenía porque él vio algo espiritual. Creo que una de las frases más célebres de toda la Biblia. Pero ¿dónde está ese tipo? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está la historia? Ni siquiera se sabe el nombre. Tenía el don, seguía a su líder, pero después de eso, su líder, su pastor, pasó el peor momento de su vida. Y fue en el peor momento donde ese siervo lo dejó solo. Lealtad no se mide en los congresos. Lealtad no se mide en los montes. Lealtad se mide en el valle de la sombra y de la muerte. Lealtad se mide en los peores momentos. Y en el peor momento de su vida, no importa lo usado que sea por Dios, él le dio la espalda a su líder, a su pastor, y Dios lo borró de la historia. Pero fue eso lo que permitió que un Eliseo se levantara.
Déjate de llorar por el que se fue y comienza a poner tus ojos en quién Dios te va a dar para levantar. Deja de llorar al que se fue. Bendícelo, gloria a Dios. Que no se vaya al mundo. Después de eso, Elías entra en una depresión. Y su criado, su servidor, el que estaba al lado de él, lo vio tan mal que dijo: si yo sigo aquí me va a dar depresión igual. Pero la Biblia dice que el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Dios te rodea de gente leal para en tus momentos bajos levantar tus brazos. Una llamada, un WhatsApp, un regalo, simplemente el consentir a tu líder, a tu pastor. A mí me gusta el café. Hay gente que me regala toda la semana, pero ellos no saben la semana que tuve. Y cuando yo recibo el café, digo: gracias a Dios, porque es una muestra de que tú sigues estando conmigo. Elías seguía con el mismo patrón con Eliseo. En su peor momento, 3 veces le dijo: déjame. Pero Eliseo le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no te voy a dejar. Y ese hombre Dios lo habilitó para recibir una doble porción. Dios anda buscando hombres y mujeres que aprendan a permanecer en la lucha, que se mantengan fieles en las crisis. Si te mantienes fiel en la crisis, Dios se va a encargar de levantarte. Dios se va a encargar de levantarte. Póngase de pie, por favor. O te levantas o Dios te levanta. Es lindo recibir el amor del Padre. Es lindo recibir cuando Dios te atrae con cuerdas de amor. Pero hay momentos donde Dios te va a agarrar del pelo si no quería entender. Hay momentos donde Dios simplemente te va a zamarrear con el único propósito de volverte a levantar y que sigas caminando. Yo no sé cuántos años llevas de proceso. Para mí fueron 8. Para José fueron 13. No sé cuántos años llevas esperando que Dios te levante. Pero Dios me trajo a esta conferencia para declarar esta palabra sobre tu vida. Si tú te mantienes, Dios te va a levantar. Si tú te mantienes, Dios te va a levantar. Si tú te mantienes, Dios va a comenzar a soplar tu nombre. Para ustedes es una conferencia más. Para mí es el cumplimiento de una promesa. Un día estaba recibiendo, hoy día estoy impartiendo. Para ti quizás es una conferencia más, pero permíteme emocionarme, porque para mí es el cumplimiento de una promesa. Es el cumplimiento de una promesa. Dios te trajo a esta conferencia para recordarte la promesa, para recordarte el ministerio, para recordarte la asignación que Dios te dio. Mire, todos tenemos sueños. Yo quería ser futbolista y era bueno para la pelota. Pero bueno, no bueno, bueno. Y cuando empecé
a escalar en el fútbol, en el colegio, después los cadetes. ¿Sabe lo que Dios hizo? Me quebró los tobillos 9 veces. La última vez salté a cabecear, yo caí y el defensor cayó encima de mi rodilla y la rodilla se me levantó hacia arriba 2 centímetros. Tuve 4 meses en cama. Como al tercer mes en cama, yo entendí que no iba por ahí. A mí me costó 9 tobillos rotos y una rodilla fracturada entender cuál era el propósito de Dios para mí. Dios es tan bueno que Dios puede ocupar esta conferencia para revelar cuál es tu propósito. Porque Dios está apurado. Dios tiene una urgencia que el reino de Dios avance. Vamos a adorar al Señor. Y yo quiero abrir este altar. Nos quedan 14 minutos. Para aquellos que dicen, pastor, yo necesito que Dios rompa mi ciclo hoy día. No mañana, hoy día. Vamos a adorar al Señor. Y este altar está abierto para que usted diga, Señor, yo sé que este es el momento, esta es la conferencia, este es el momento donde tú lo vas a hacer. Espíritu Santo, tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y yo oro en el nombre de Jesús. Mientras corres al altar, Dios ya te está tocando. Mientras te acercas al altar, Dios te está quebrantando. Mientras te acercas al altar, Dios te está haciendo recordar que es por Él y para Él que son todas las cosas. Es la presencia de Dios en nuestro espíritu, es la presencia de Dios en nuestro corazón. Dios te trajo para renovarte, Dios te trajo para sanarte, Dios te trajo para levantarte. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Dios te trajo para levantar tu familia, Dios te trajo para levantar tu matrimonio, Dios te trajo para restaurar tu ministerio. Veo que Dios está restaurando dones, veo que Dios está restaurando ministerios, talentos que estaban dormidos. Dios te está diciendo, ponte sobre tus pies en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, adórale, adórale.